Buenas tardes. Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, ha muerto y en este canal queríamos hacer algunas reflexiones sobre el tema, desde la que consideramos debería ser la visión de los trabajadores. En todo caso, abrimos el debate sobre lo que significó Sendero Luminoso para la clase obrera. Nosotros creemos o partimos de sostener que el fallecimiento de Guzmán refleja la muerte del último representante de aquellos sectores ajenos al movimiento obrero, principalmente pequeño burgués, que impactados por los movimientos sociales de la década del 70 y 80 y desesperados por concretar algún cambio en la sociedad, desde la segunda mitad del siglo XX impulsaron la utilización del método guerrillero como método de lucha para imponer una supuesta transformación social que con discurso revolucionario y hasta disque marxista, en realidad solo buscaba imponer repúblicas de nuevo tipo en las que, en alianza con la burguesía, ellos pudieran gobernar nuestros países. Y que en los hechos, partiendo del menosprecio a la movilización organizada de los trabajadores, actuaban contra estos, dejando en sus años de actuación violentista cientos de miles de muertos entre obreros, campesinos, dirigentes sociales y todos quienes no compartieran sus ideas. Guzmán muere preso del Estado que dijo combatir, y al que detenido le pidió paz, y al que en su desesperación le solicitó amnistía general para los senderistas e incluso para los presos fujimoristas como el Grupo Colina. Contrario a lo que los cientos de militantes que siguieron sus ideas hicieron, muriendo y resistiendo en las cárceles y reclusorios del Estado e incluso en el campo de batalla, Guzmán se entregó sin luchar y desarrolló una detención sin mayores sobresaltos. Como si la lucha de clases se hubiera detenido y a usted y a cualquier trabajador ya no lo siguieran explotando, el senderismo abandonó su lucha por una nueva sociedad y se dedicó solo a la defensa de la liberación de su líder, como si la existencia de este personaje fuera la única condición para detonar los procesos de cambio y transformación en el marco de la lucha de clases. Si bien no le reconocemos ningún derecho al Estado burgués para juzgarle a él y a sus partidarios, somos creedores que Guzmán ha fallecido sin conocer la justicia obrera y sus organismos de clase. Muere rechazado por la clase trabajadora y el pueblo, ya que su actuar, como hemos dicho, ajeno a la democracia y organización de la clase trabajadora, no solo se dirigió contra el Estado, su aparato represivo y sus representantes, sino contra los trabajadores, sus organizaciones, atacando a los dirigentes, atacando sus organizaciones e imponiéndole al conjunto de la población acciones, como por ejemplo los paros armados y la destrucción de aparatos productivos, sin que esto se discutiera en ningún organismo de la clase trabajadora ni fuera aprobado en ninguna asamblea de los trabajadores. Así, en la necesidad de transformar la sociedad y alcanzar el gobierno de los trabajadores y el socialismo, creemos que en el Perú de los 80 se utilizaron básicamente dos métodos, se probaron en la historia dos métodos, el de la movilización organizada de la base, el que se ejecuta a través de la Asamblea General, el fortalecimiento de los sindicatos, la huelga general, la toma del poder por parte de los trabajadores organizados, con democracia obrera, donde usted decide qué se hace y qué no se hace, con plena libertad de opinión y organización. Y el otro método, que es el método que utilizó el senderismo, que partía de utilizar el método guerrillero, en el cual el culto a la personalidad, a esa dirección infalible, que parte de utilizar y menospreciar a la base para pretender ellos hacernos la revolución a los demás y por esa vía imponer sus criterios, y en el caso de Sendero con una exacerbada característica violentista. Esos dos métodos fueron utilizados durante la década del 80 por sectores que buscaban la transformación social. Hoy, los trabajadores, particularmente los maestros, a pesar de las traiciones de nuestros dirigentes y los partidos de izquierda, seguimos resistiendo, organizando nuestros sindicatos y partidos. Creemos que el método que se eligió por el conjunto de la clase trabajadora mayoritariamente y que llevó incluso a que sectores de izquierda en algún momento pudieran tener la posibilidad efectiva de transformar el país y se crearan grandes sindicatos que pudieran enfrentar la arremetida patronal y las crisis de los patrones, a pesar de la derrota que significó la asunción del fujimorismo, han pasado la prueba de la historia. Es con ese método con que los trabajadores hoy nos construimos, fortaleciendo nuestros sindicatos y enfrentando al patrón y a su sistema y su gobierno capitalista.
El guerrillerismo y el senderismo no han pasado la prueba de la historia. Al contrario, su actuar siempre ha sido usado para, desde el Estado opresor, terruquear y reprimir a todos los que luchamos contra el capitalismo y sus representantes. Hoy, quienes junto a los trabajadores seguimos luchando desde las fábricas y los campos para transformar el mundo y crear una sociedad más justa, que para nosotros es el socialismo, partimos de señalar, sin ningún temor, que el principal responsable de la violencia generada en la década del 80 y 90 fue el Estado capitalista y el Estado burgués y sus aparatos represores. Pero no podemos dejar de señalar el fracaso violentista y asesino y el error metodológico de quienes en las filas de Sendero Luminoso abandonaron las filas de los trabajadores y, aislados en montes y serranías, alentaron su experiencia completamente ajena a los trabajadores. Es en ese marco que llamamos a los trabajadores de todos los sindicatos, a los que han enfrentado la pandemia y hoy han perdido el empleo, a seguir movilizándonos en pos del socialismo con la más amplia independencia de clase y democracia obrera. Creemos que el futuro tiene que ser socialista y comunista y que desgraciadamente el método guerrillero no representa a la clase trabajadora y su vanguardia. Esto significa ahora ganar las calles contra la suspensión perfecta, el cese colectivo, que se imponga impuesto a los ricos y a la ganancia, por el control de precios para que no nos sigan subiendo el gas, para que no nos sigan subiendo el aceite, y exigir movilizadamente y en las calles a nuestro colega Pedro Castillo, llevado al poder por la movilización de los maestros, campesinos y ronderos, rompa con la burguesía a la que está buscando darle todas las garantías posibles de que sus negocios van a continuar y con plena democracia obrera inicie la transformación del país que todos anhelamos. Esto sin duda no tiene nada que ver con quienes tienen manchadas sus banderas de sangre del pueblo. Es decir, los trabajadores seguiremos luchando por una nueva sociedad, mientras que Sendero Luminoso y aquellos que optaron por el guerrillerismo y la violencia sin la consulta a las bases y los trabajadores han pasado a ser parte de aquellos que no van a estar en la historia cuando logremos la toma del poder y el gobierno de los trabajadores. Muchísimas gracias.